tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos en la fe, a todos, mi saludo fraternal desde la ciudad de San Pedro Sula, transmitiendo para su canal OLAM 7. Es un privilegio que el Señor nos ha dado el poder encontrarnos en este momento para poder estudiar la palabra de Dios, para poder saludarles, para poder estar juntos, unificados en la fe, ustedes en cualquier parte del mundo, en su lugar de trabajo, puede ser en su lugar de estudio, o donde ustedes se encuentren, en cualquier lugar, puede conectarse con nosotros y acompañarnos para entrar en este mundo amplio de la palabra de Dios, un mundo espiritual, un mundo que edifica, un mensaje que nos puede ayudar a conectarnos con el cielo para poder disfrutar de las grandes bendiciones que podemos encontrar en este santo libro como lo es la Biblia, las Sagradas Escrituras que el Señor inspiró a los santos hombres de Dios para que nos escribieran consejos, amonestaciones, para poder guiarnos por el camino de la verdad. Y siempre compartiendo con ustedes los enlaces donde usted puede conectarse con este canal, ya sea en la página web o en el canal YouTube. Usted los puede ver al pie de la pantalla, la página web olam7.tv y el canal de YouTube OLAM7HD Honduras. Estamos transmitiendo desde el corazón de nuestro continente americano. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta programación. Recuerde que OLAM 7 está las 24 horas del día para que usted pueda encontrar muchos temas de actualidad, que es la verdad presente, la que nos compete a nosotros presentar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hay un mensaje para cada tiempo y a nosotros nos toca presentar el mensaje de la actualidad, de que el Señor viene pronto y que tenemos que prepararnos y hacer todo lo necesario para poder entrar a la Canaán celestial. Vamos a comenzar con una ofrenda musical. Vamos a elevar nuestras mentes al trono de gracia a través de la alabanza y en esta oportunidad vamos a deleitarnos con un himno que denota la grandeza, la omnipotencia de un Dios creador, que en el cielo todo un vallado de ángeles declaran continuamente, tanto en el día como en la noche, a toda hora, exaltan, veneran, glorifican el nombre de Jesús y dicen: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo.
Amén, gloria a Dios. Santo, 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 exclaman los ángeles en el cielo, y nosotros no tenemos que ser lo opuesto, tenemos que estar en consonancia con la alabanza en el cielo y declarar el nombre de Dios, santo, santo, santo. No hay mente humana que pueda describir lo que se vive en el cielo cuando los ángeles de Dios están rindiendo esa adoración celestial al Creador de los cielos y de la tierra, ese que ha amado tanto a este mundo pecador, que dio su vida para rescate de muchos, y que hoy esa redención la tenemos a nuestro alcance. Es gratuita. Muy pronto se va a acabar todo esto. Vamos a terminar con este mundo de dolor, de muerte, de sufrimiento. La Biblia dice que se va a enjugar toda lágrima, que ya no va a haber más tristeza. El mal, el pecado va a ser erradicado completamente de raíz. Ya no va a haber enfermedades. Qué hermoso va a ser poder disfrutar de las mansiones celestiales que el Señor nos tiene preparados a cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con el tema de esta oportunidad que tenemos para poder dirigirnos a ustedes. Les invito para que nos acompañen en oración, que es lo principal, lo importante que tenemos que hacer para que Dios nos bendiga en este estudio. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento que nos regalas para poder comunicarnos con muchas personas de todo el mundo a través de este potente medio que nos has dejado, nos has permitido gozar, para ser utilizado para honra y gloria tuya, para la predicación del Evangelio. Encarecidamente te ruego que tu gloria se manifieste en cada persona que va a escuchar este programa. Ayúdalos, bendícelos, que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de cada uno de nosotros para que tu mensaje pueda ser incrustado en lo más profundo de nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra. Perdónanos, perdona nuestras faltas, Señor. Reconocemos que somos pecadores, pero en Jesús somos más que vencedores. Te pedimos y agradecemos todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya listos para comenzar el tema de esta oportunidad y vamos a hablar algo que tiene que ver con la creación. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a hablar sobre la creación en la Biblia. ¿Qué es lo que podemos encontrar al respecto sobre este tema trascendental, que es elemental, básico, poderlo entender, y cómo hoy en día han aflorado muchas teorías al respecto sobre la creación? Recuerden que hay una teoría también que sostiene que nosotros venimos de una evolución, producto de una evolución, y que al principio era un mono y que el mismo ha ido evolucionando hasta el final dar con nuestra raza, la que gozamos hoy hasta este momento, pues. Entonces, ¿realmente eso tendrá respaldo bíblico? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La creación fue algo espiritual, se hizo en días espirituales, no fue producto de un acto literal de Dios de crear. ¿Será que Dios no tiene el poder suficiente para decir hágase la luz y que se haga? ¿Será que no tiene esa capacidad Dios? ¿Qué dice la Biblia? O en realidad sí es como lo declara el texto bíblico relatado en el libro de Génesis. Ahora, veamos nosotros algunas cosas que podemos encontrar en el libro de Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice nuevamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que, aparte de estos versículos, en el Nuevo Testamento podamos leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Vamos a comparar qué dice las Sagradas Escrituras al respecto de la creación. Y digo qué dicen en referencia al Nuevo Testamento, porque esto que acabamos de leer es el Viejo Testamento. Leamos 2 Corintios 4, 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miremos aquí cómo el apóstol Pablo está diciendo, porque Dios dice, hablando él del creador de los cielos y de la tierra, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Fíjense que Pablo aquí está haciendo alusión a lo que pasó en un principio. Leímos en Génesis 1, 1 y 2. El primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego menciona que el abismo estaba predominando en toda la tierra. No había luz, no había separación de las aguas con la tierra. Había una completa oscuridad. No había no había un orden. No había un orden establecido en las cosas. El Espíritu de Dios, menciona el versículo 2 de Génesis 1, se movía sobre la faz del abismo. Y el abismo es sinónimo de oscuridad, de desorden, de perdición. No hay ningún orden establecido en ese sentido donde alguien podía ver un sentido de las cosas. Realmente Génesis empieza de la nada a decir cómo Dios creó las cosas, porque comienza diciendo, en el principio, o sea, la tierra en realidad tuvo un principio. No es un producto de algo cíclico, una evolución, no. Tuvo un principio, no había nada, Dios agarró esa nada y Dios lo creó. Creó la tierra tal y como la vemos hoy en día, pero lo hizo cuando había abismo. Leamos lo que dice nuevamente el versículo 2 de Génesis, capítulo 1. Génesis 1, 2. Génesis 1, 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Totalmente desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, las tinieblas estaban predominando sobre la faz del abismo. No había claridad, no había visibilidad. ¿Y qué es lo que rondeaba por ahí? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba señoreando, andaba rodeando la tierra el Espíritu de Dios. Ahora, si nosotros leemos Génesis 2.4, leamos lo que dice Génesis 2.4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. ¿Cuándo fueron creados? El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Repito,
estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Miren este versículo, me gustaría que dejáramos un par de segundos este versículo en pantalla, porque el libro fue escrito por Moisés y Moisés declara al principio de este versículo que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. ¿Cómo se originó? Él lo que está haciendo en estos versículos, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta este versículo que estamos leyendo, él está dando un detalle de cómo fue la creación. ¿Quién lo hizo? El cielo y la tierra que vemos hasta el día de hoy. ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Cómo fue el detalle? ¿Cómo fue él creando una cosa, luego creando una otra cosa? Comienza diciendo el primer día, hágase la luz, y fue la luz. Y luego sigue relatando los demás días, fue creando los animales terrestres, los peces en el agua, los animales acuáticos, las aves, la hierba, los árboles, las montañas. Todo al principio comenzó separando el agua de la tierra, totalmente. Y todo es el capítulo 1 y el capítulo 2 hasta el versículo 4 es un relato vivo de la creación. Luego vemos también cómo el hombre fue creado, según lo que dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. Entonces vemos nosotros cómo en realidad la creación fue un acto deliberado de parte de Dios. Fue un acto que se realizó no por una explosión, no por una evolución, sino por un así dice Jehová. Dios dijo, hágase la luz, y fue hecha la luz. Simple, sencillo. Vemos cómo todas las cosas que están escritas en el capítulo 1 fueron creadas por un así dice Jehová, por una palabra, por la voluntad de Dios. Así fueron creadas. Y también podemos ver en el caso de la creación de Adán y Eva, que ellos fueron creados el sexto día. Y luego Dios vino y les entregó en sus manos el poder o la capacidad de gobernar, de señorear la tierra. A ellos, al hombre, Dios lo puso como príncipe de la tierra, como representante de este planeta. Así lo puso al hombre. Lamentablemente ya conocemos lo que pasó en el Jardín del Edén. El diablo fue echado del cielo y se entrometió él en la tierra a querer engañar y se infiltró en una serpiente. Se infiltró totalmente en una serpiente para poder engañar a Eva. Eva comió el fruto y luego le dio a Adán y los dos cayeron en la transgresión de algo que Dios les había mandado expresamente que no lo comieran. Que ni tan siquiera lo tocaran. Tenían la libertad, tenían la licencia, el otorgamiento de parte de Dios de comer de todos los demás frutos. Sin embargo, se enfocaron en ese por la misma tentación del enemigo. Se vieron tentados y cedieron. Poco a poco fueron cediendo y tocaron el fruto y luego lo comieron. Y en el mismo momento no murieron, pero sí ya estaban condenados en que tenían que morir. Ya sabemos que Dios tenía un plan ya establecido cómo iba a rescatar al hombre, pero en realidad no era ese el plan de Dios. Vamos al libro de Mateo. Algunos, antes de leer ese libro esa cita del libro de Mateo, algunos dicen que el capítulo 1 y el capítulo 2 son contradictorios. Algunos eruditos de la actualidad dicen que son contrarios, que chocan, que se contradicen. Entre el capítulo 1 y el versículo 2
se contradicen totalmente porque mencionan que en el capítulo 2 hay mucha descripción espiritual. Luego el capítulo 1 es una descripción literal y que por lo tanto se contradicen. Yo digo, quien escribió todo el libro de Génesis, no solamente el capítulo 1 y el 2, fue Moisés. Si él hubiera tenido una contradicción o una cosa hubiera contradicho la otra, o fueran temas totalmente opuestos, pues está claro que Moisés no los hubiera puesto en una forma correlativa, los hubiera separado. Pero sabemos que la escritura, la Biblia, nunca se contradice porque es palabra de Dios. Y ese es el problema con muchas personas en la actualidad, con otros temas, que vienen y se encierran en lo que dice un versículo, a pesar de que contradiga lo que diga antes, pero ellos creen lo que quieren creer. Y el asunto es ponerle un poco de pensamiento, de análisis, cómo es que un versículo va a venir acá en el Nuevo Testamento a contradecir lo que dice, por ejemplo, el salmista o lo que diga el rey Salomón. No puede contradecirse. Tiene que dar una explicación. A veces pasa por un problema de mala traducción. Ha pasado. Se entiende mal una teoría o una doctrina porque hay un problema de traducción. Recordemos que la inspiración está en la traducción, o mejor dicho, en la escritura de la Biblia, pero no en la traducción. La traducción viene de una generación a otra generación, a otra generación, y en ese trastoco de traducciones de la Biblia, puede que en algunos casos le cambien el sentido del significado, le cambien el sentido de lo que quiere decir realmente la Biblia, con una palabra. Entonces ahí tenemos que tener cuidado y que puede ser problema de traducción o puede ser un problema del original, que no se emplea la misma palabra para poder expresar lo que realmente quiso decir el patriarca, el apóstol o el profeta o quien quiera que Dios haya inspirado para que escribiera la Biblia. Entonces, vemos cómo si hubiera sido así, que se contradijera Moisés en el capítulo 1 y el capítulo 2, no lo hubiera escrito. Así seguido, ¿no? Lo hubiera separado. Pero aunque estuviera separado, la Biblia, repito, no se contradice. Tiene que haber una explicación, hay que buscar concordancia, hay que buscar traducciones, hay que buscar originales para poder llegar al fondo del asunto. ¿Qué es lo que quiso decir el santo hombre de Dios al escribir la Biblia con cierta declaración? Recuerden que nuestro español es bien limitado en el sentido de que hay palabras que usted las escucha y usted no sabe exactamente qué es lo que en realidad está queriendo decir hasta que no escucha usted o entiende el contexto. ¿En qué contexto están hablando? Hasta entonces usted ya capta qué es lo que quieren decir con determinada palabra. Voy a poner un ejemplo. La palabra fin. ¿Qué querrá decir fin? Bueno, fin quiere decir la terminación, el final. Se terminó ahí nomás. Bueno, pero fin también implica el objetivo o el propósito. Entonces, según el contexto de lo que se esté hablando, uno va a entender la palabra fin. No es solamente por escucharla. Entonces ahí tenemos que tener un poquito de cuidado, de análisis. Cristo dijo en San Juan 5:39, yo les aconsejo, y voy a parafrasear, yo les aconsejo que escudriñenlas, no solamente lean o estudien superficialmente, no, escudriñen. Escudriñar no es lo mismo que leer. Hay que escudriñar bien, hay que tener cuidado. Vamos a Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6. Dice así, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído
que el que los hizo al principio. Y estos versículos los vamos a leer en función de lo que mencioné, que algunos eruditos están declarando que el capítulo 1 de Génesis se contradice con el capítulo 2, son contrarios. Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los creó? Está hablando acá el mismo Jesús. Versículo 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fíjense que en el versículo 4, interesante acá, de acuerdo a lo que dijimos recién, en cuanto a la supuesta contradicción que dicen, que mencionan algunos eruditos, del capítulo 1 y versículo 2, el capítulo 1 y capítulo 2. ¿Por qué? Porque el versículo 4 que acabamos de leer, del capítulo 19 de Mateo, está citando Génesis, y estas son palabras de Jesús, repito, está citando en el versículo 4, Génesis 1:27. O sea, el capítulo 1. Y luego en la siguiente cita que leímos, está citando Génesis 2:24. Entonces, si hubiera contradicción al Señor Jesús, no nos hubiera mencionado. No lo había citado porque contradijeran lo que él estaba dando a entender. Y él está respondiendo según una pregunta que le hicieron sobre el divorcio, si era lícito o no. Él dijo: no, varón y hembra los creó en un principio. Génesis 1:27. Y luego declara que lo que Dios unió no lo separa el hombre, y dejará la madre o el hombre y su mujer dejarán al padre y a la madre y se unirán al hombre y serán una sola carne. Entonces no hay contradicción en esos dos capítulos, están en consonancia con lo que pasó realmente en la creación. Fue un acto literal donde Dios creó, y yo lo digo porque en realidad Dios tiene poder para hacer eso. Claro que tiene poder, sí lo tiene. O no tendrá poder para decir: hágase la luz. Digo esto porque hay muchos que mencionan que la creación la tierra se hizo en días espirituales, que un día pudo durar cientos o miles de años. Esto es lo que menciona. Así dice la gente. Que no fue, y yo cuando me dicen eso, yo inmediatamente les digo: bueno, ¿cómo se rigen los años? ¿Bajo qué proceso natural se rigen los años? Está claro que se rigen por el tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol, en el sistema solar. Y yo les digo entonces: ¿cómo se rigen los meses? Por las fases de la Luna. ¿Cómo se rigen los días? Por lo que tarda la Tierra en girar en su propio eje. Ahora, la semana, ¿cómo se rige? Por el movimiento de alguna estrella, de la Tierra, de algún otro planeta, de la Luna, en su propio eje, alrededor del Sol, o alrededor de qué otro planeta. ¿De dónde sale el lapso de la semana? Solamente lo encontramos eso en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Ahí encontramos el relato de la creación, donde Dios dice que la semana es hecha por así dice Jehová, porque Él se encargó de crear los cielos y de la tierra en 7 días, en una semana. Esa fue la primera semana de la creación. La primera semana. Entonces, tenemos que ver nosotros cómo tiene una gran relevancia el hecho que
que podamos comprender a cabalidad lo que pasó en Génesis al principio, cuando Dios menciona que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De dónde lo creó? De la faz del abismo. O sea, no había algo creado donde pudiera estar un ambiente lo suficientemente aclimatado, equipado, como para que viviera el hombre. Miren que por eso Dios es tan sabio, que comenzó diciendo que se separara el agua de la tierra. Luego hágase la luz, hicieron los astros y así comenzó a hacer todo. Cuando ya tenía todo listo, cuando ya tenía todo hecho para ser disfrutado, entonces dice, vamos a crear al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre ya tenga todo listo, tenga todo lo que él necesita para poder vivir. ¿Se imaginan que hubiera hecho al hombre en el primer día o en el segundo día? No hubiera podido resistir a Adán el hecho de estar en un lugar donde no se podía vivir, no se podía descansar, no había sombra, no había oxígeno. Ya Dios se lo dio en bandeja de plata a todo el mundo que nosotros estamos viendo, y que conste que el mundo que vemos hoy no se compara al mundo que estaba en aquel entonces. No había pecado, eran árboles enormes, frondosos, la gente era más robusta, mucho más longeva que lo que vemos hoy. Vemos como en el Génesis relata que el hombre que más vivió en esa época. Estamos hablando de Matusalén, 969 años. ¿Se imaginan vivir 969 años? Casi un milenio. En el caso de Adán, 962. Entonces vemos cómo el pecado fue trabajando y fue degenerando, teniendo ahora un promedio de vida bastante bajo, por diferentes razones, ya sea por enfermedad, ya sea por violencia. Entonces, la raza humana es lo que ha ido, la evolución enseña que el hombre ha ido de menos a más. Y ahora vemos cómo el hombre ha venido en realidad degenerándose y cayendo en picada, pero abierta de más a menos, porque en aquel tiempo vivían casi el milenio y ahora en una edad muy prematura, muy joven, muchos seres humanos mueren y no logran disfrutar lo suficiente de la vida porque se apartan del camino de Dios. Se apartan totalmente del camino que Dios les ha trazado. ¿Qué más podemos encontrar nosotros en Génesis capítulo 1 y capítulo 2? Encontramos también el capítulo 2. Vamos a ahondar un poquito en ese tema. De algo que también hoy en día se ha dado mucho que hablar, ¿verdad? Y veamos lo que dice Génesis 2:18. ¿Qué dice Génesis 2:18? Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté, ¿qué cosa? Solo. Le haré ayuda idónea para él. Ahora leamos lo que dice el versículo, siempre en el capítulo 2, versículo 21 hasta el versículo 24. Vamos a leer Génesis 2:21 y leeremos hasta el versículo 24. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño
profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vemos aquí cómo Dios vio que Adán estaba ocupado, dijo, tenía mucho trabajo que hacer, y dijo, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, necesita una ayuda idónea, porque seguramente Adán estaba colocándole el nombre a los animales, y se encargaba él de ponerle el nombre al león, y luego veía al mismo con su leona, venía él y miraba al macho gorila, veía a la hembra gorila, y así veía a todos los demás animales, al tigre, a la tigresa, y todos, cada uno. Entonces, de repente Adán empezó a decir, pero ¿qué es esto? Yo veo a los animales aquí que están en pareja, y solo yo no. Entonces dijo, no es bueno que esté solo, dijo Dios el hombre, lo vamos a hacer su compañía idónea. Pero vean la expresión de Dios. Le voy a hacer una compañía idónea. No cualquier compañía, una compañía idónea. O sea, cuando menciona la palabra idónea es lo que en realidad Adán necesita. No lo que él quiere, es lo que él necesita en realidad. Eso es lo que está declarando acá Dios en esa palabra. Dios siempre nos da a nosotros lo que necesitamos. No siempre nos da lo que queremos. Dice que mandó a Adán a que tuviera un sueño profundo, a que durmiera, y luego el primer cirujano que registra la Biblia, el Señor Jesús, en una operación extrajo una costilla de Adán, le cerró, cicatrizó completamente y le hizo de allí una compañía idónea a Adán. Y luego dice el versículo 24 que el hombre, hablando en realidad del género, del ser humano como tal, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Eso se lo declara en función de la acción que tomaría tanto el hombre como la mujer una vez que se casan. La Biblia no menciona en ninguna parte en el registro de la creación que Dios creó a Adán y que creó a otro hombre para que se casaran. Creó a Adán y creó a Eva. Y luego Él los mandó a que se esparcieran, a que se multiplicaran en la tierra. ¿Y cómo se van a multiplicar dos hombres o dos mujeres? Eso es totalmente imposible. Solamente podían esparcirse, fructifíquense, multiplíquense, les dijo el Señor, a Adán y a Eva. Luego vemos cómo lo que pasó con o el comienzo del pecado tuvo que ver por la separación de Eva y Adán. ¿Qué pasó con esta pareja? La primera pareja en la tierra, Adán y con Eva. Cuando Eva fue tentada a pecar, a comer del fruto que Dios les había mandado expresamente que no comieran, porque se lo reservaba, era para él, y que el día que de él comieran, ciertamente iban a morir. Se hizo en una circunstancia especial, porque Eva no estaba con Adán, andaba sola. Eso nos da a nosotros una lección importante.
entre más tiempo una pareja matrimonial pasen juntos, compartiendo, unificándose, ayudándose, apoyándose, el uno al otro, comprensión, muestras de afecto, más se va a solidificar esa relación, esa pareja matrimonial. Pero mientras menos tiempo dispongan ellos de poder compartir juntos, de poder hacer las cosas juntos, de ayudarse. Hoy en día muchos hombres dicen, no, es que eso de lavar trastos, eso es de mujeres. Eso de lavar ropa, eso es de mujeres. Eso de barrer, de asear, eso es de mujeres. Y le dejan toda la carga a la mujer. Entonces, tenemos que, como parejas, los matrimonios tienen que apoyarse el uno al otro, tanto la mujer al hombre como el hombre a la mujer en proporción de las posibilidades. Ser solidarios. Hay que ser solidarios con la pareja. Porque ante Dios, queridos amigos y hermanos, ante Dios, el hombre y la mujer son iguales. Ni uno es más que el otro. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entonces? Es cierto, la Biblia dice que Dios ha colocado en el lugar como cabeza al hombre, no a la mujer. Sino que tiene que ver con funciones totalmente diferentes que Dios ha delegado en el hombre y en la mujer. Hay muchas cosas, en el caso de la mujer, hay muchas cosas que ellas pueden hacer que nosotros definitivamente no podemos hacer. Es imposible, no las podemos hacer. Y otras labores que nosotros las podemos hacer y ellas no las pueden hacer. Y no se trata de que no tengamos capacidad similar a la mujer, no, es que en realidad nosotros fuimos hechos con funciones distintas, aparte que hasta físicamente somos totalmente diferentes, pero nos ha dado funciones distintas. Así, Dios nos ha dado el ejemplo de Jesús y el Padre. Jesús no es mayor que el Padre, ni el Padre es mayor que Jesús, pero Jesús dice, yo me someto al Padre, hago la voluntad de mi Padre, he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Es como un ejemplo para enseñarnos a nosotros que en realidad el Padre tiene una función, el Hijo tiene una función y también como complemento el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, tiene una función. Los tres son iguales, pero tienen funciones distintas. Y eso es lo que a veces cuesta entender y comprender cuando la Biblia dice, y cuando el apóstol Pablo declara, mujeres, sujétense a sus maridos. Eso de sujetarse como que choca en muchas personas, en muchas de las damas, de las hermanas, de las amigas. Choca porque no, eso de sujetarse, de ser esclavo, no puede ser. Nosotros tenemos capacidad. Y en realidad, allí no está hablando del hecho de sujetarse, de ser esclava. Una mujer tiene que ser esclava, no para nada. Una mujer no debe ser esclava de un hombre. Ni estar solamente para escuchar órdenes y cumplirlas. No, en absoluto. Tienen que tener poder de poder opinar, el derecho de que sea escuchada, de que se le dedique tiempo de calidad, que se le comprenda, que pueda ser tomada en cuenta su opinión dentro del hogar. Porque las decisiones son de una forma mancomunada entre el hombre y la mujer. Pero no se trata de que solamente el hombre va a hacer lo que la mujer dice, o que la mujer va a hacer solamente lo que el hombre dice. No, son decisiones que tienen que ir bajo un consenso. Y si los hijos ya son de una edad que pueden analizar, razonar, pues también se les llama y se les pregunta cuál es la idea de ellos, cuál es el pensar, cuál es el sentir, qué opinan, qué desean, para que
se pueda tomar una decisión en el seno de la familia de una forma consensuada, para que no hayan después sobresaltos que posteriormente vengan a lacerar la paz de la familia, que es lo que tanto se busca hoy en día. Y es lo que tanto cuesta encontrar, la paz, la tranquilidad. Entonces vemos cómo Dios es tan sabio y dejó plasmado de una forma precisa en los relatos de Génesis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, lo que pasó ahí y cómo describe tácitamente que la creación fue un acto literal. ¿Por qué lo sabemos también? Bueno, la Biblia declara que él comenzó diciendo que el primer día fue la tarde y la mañana. Si fueran días espirituales, como mencionan muchos, no tuvo que haber dicho Moisés, no tuvo Moisés que haber escrito, fue la tarde y la mañana. Si fue un día espiritual, que quieren decir varios cientos de años, no pudo haber dicho entonces tarde y mañana, porque tarde y mañana es una expresión dada específicamente para el día, un día. Y más adelante, eso fue en el primer día, pero para los días subsiguientes, el 2, el 3, el 4, de hecho, la Biblia en realidad originalmente no le da nombres a los días de la semana, solamente los enumera, desde el 1 hasta el 6, solamente le da el nombre al sábado. Pero luego, desde el día primero, dice, y fue la tarde y la mañana, el primer día. Luego menciona, fue la tarde y la mañana, el segundo día. Luego dice, la tarde y la mañana, el tercer día, la tarde y la mañana, el cuarto día, la tarde y la mañana, el quinto día, y la tarde y la mañana, el sexto día. No solamente lo deja a la imaginación, que pudo haber dicho Dios e inspirado a Moisés, solo poner el primer día, tarde y la mañana. Los demás días ellos van a entender que eso fue así. No lo dejó para nada Dios así el asunto. Le puso a Moisés la necesidad de explicarlo día por día, que fue tarde y mañana, tarde y mañana. ¿Para qué? Para que hubieran más evidencias que el relato de la creación no tiene ninguna contradicción. Para nada. Es complementario, es totalmente avalado por un así dice Jehová. Porque la creación en realidad la tenemos reflejada por un así dice Jehová. La semana no está regulada por ningún movimiento ni de la luna, ni del sol, ni de las estrellas, ni de los astros, ni en ninguna estrella, para nada. Solamente por lo que dice Jehová. Dios dijo, comenzó a crear la tierra el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo descansó y luego le entregó la semana al hombre. 7 días, solo una vez se quiso cambiar la semana a lo largo de la historia, que tiene que ver con lo que pasó en la Revolución Francesa. Eso causó totalmente un caos y se vieron obligados a regresar a los 7 días de la semana. Esto de la creación es algo inmenso que podemos nosotros mencionar muchas cosas al respecto. Vemos como también luego de la creación Dios le dio planes específicos al hombre para que pudiera ser también alimentado, según lo que dice Génesis 1:29. Leamos lo que dice Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios no dejó por fuera ningún elemento. Le dio detalles específicos al hombre qué era lo que tenía que hacer con la naturaleza, cuál era el trabajo que tenía que desarrollar, era cuidarla, señorearla,
todo. Y luego, para su alimentación, le dijo al hombre las instrucciones precisas que acabamos de leer. He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Por qué Dios le dijo eso a Adán? Bueno, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, eso es simple, es sencillo. Tomar el relato de la creación, analizarlo. Si nosotros estamos socavando los cimientos del Génesis, estamos socavando los cimientos de un Dios que está en el cielo. Es un Dios creador omnipotente que tiene poder para solamente dar la palabra y que las cosas se hagan. Si nosotros dejamos la creación como algo producto de la evolución, estamos quitándole el poder a un Dios todopoderoso, mismo que en el que usted cree, en el que yo creo, y que todos alabamos y creemos fielmente que Él es el sustentador de todas las cosas. Y solo fue en esa semana que creó, posteriormente Dios no volvió a crear nada, solamente dejó ya un ciclo natural que lo podemos ver reflejado en el sol que nace en la mañana, que se pone en la tarde, luego aparece la luna, las estrellas se ven brillar. Entonces, esto ya Dios lo dejó establecido como un ciclo natural para la sustentación de todas las cosas, pero crear, Dios no ha vuelto a crear. Confiamos en un Dios creador, un Dios que vino y nos redimió, y en un Dios que muy pronto será el restaurador de todas las cosas que se han ido degradando como efecto de las consecuencias del pecado por la desobediencia de nuestros primeros padres. Pero creemos, confiamos con la fe en Dios, que todo será restaurado para gloria de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga grandemente, es mi deseo en esta ocasión.